Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Heidi Sayas y soy estudiante de la licenciatura en Comunicación. Y en la videocolumna del día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre la película El Violín, pero nos vamos a centrar en el papel que toma el indígena guerrillero. Esta película fue dirigida por Francisco Vargas Quevedo y esta película ganó muchos premios, como por ejemplo el premio Ariel a la mejor ópera prima. Algo que me llamó mucho la atención de esta película es que nos mostraron a un indígena cansado por todas las injusticias que tienen que estar viviendo por parte de las demás personas. Entonces, este indígena, claro, se convierte en un guerrillero. Pero antes de seguir, cabe mencionar que tampoco es lo ideal estereotipar al indígena como un guerrillero, ya que no todos los indígenas se consideran guerrilleros o no todos han participado en protestas o en luchas, pero la gran mayoría sí. Y también algo muy importante de esta película que se debe de mencionar y de reconocer es que el protagonista es un hombre indígena que no es actor. O sea, el señor jamás había hecho una película, jamás había ido a una escuela de actuación o alguna academia, jamás nada. Simplemente fue un indígena a quien se le dio la oportunidad de actuar y de llevar a la pantalla prácticamente su propia historia y la historia de muchos indígenas. Como bien sabemos, la participación en movimientos guerrilleros o en movimientos armados se debe a toda una combinación de injusticias, como lo son la marginación social, la falta de acceso a recursos, la discriminación, la violencia estatal, en pocas palabras, injusticias con temas socioeconómicos y políticos. También, en algunos casos, grupos indígenas han buscado formas de resistencia contra políticas gubernamentales que perciben como injustas o que afectan negativamente sus derechos y formas de vida tradicionales. Y esto se puede ver cuando los soldados llegan a invadir el pueblo de Don Plutarco y empieza a haber esta injusticia o un abuso de autoridad en donde despojan a los indígenas de sus viviendas, obligándolos a irse a otro lugar. Y también otro punto muy importante y clave de la historia es que Don Plutarco le cuenta a su nieto una historia propia de los indígenas en donde nos dejan ver cómo es que son realmente sus pensamientos, pensamientos originales, pensamientos no invadidos por los españoles o con creencias que se les impuso, no. Son historias propias de los indígenas que nos dejan ver su esencia como tal. Esta historia del indígena guerrero es algo que venimos viendo los últimos años repetidamente y se han registrado varios conflictos armados de los indígenas contra el gobierno porque se supone que el gobierno es quien debería de protegerlos y de preservar sus culturas y sus lenguas. Sin embargo, a comparación del dinero y el poder, al gobierno no le interesa para nada preservar y hacer valer los derechos del indígena o respetarlos a ellos y a sus viviendas, a sus propiedades o para darles más oportunidades de vida. Por lo que claro que al final de la película nos muestran el final de la película, pero no nos muestran el final de la guerra, no nos muestran el final de las injusticias, porque hasta la fecha no hay un final. Hasta la fecha el indígena sigue siendo abusado por las propias autoridades y obviamente esto los obliga a ellos a tomar sus armas y a salir a defenderse, a defender lo suyo, a defender sus ideales, su familia, sus culturas, todo, porque si ellos no lo hacen, si ellos no defienden lo suyo, sus raíces, claramente las autoridades y ninguno de nosotros somos capaces para hacerlo o para siquiera reconocerlo. Entonces, esta película es un poco fuerte porque nos muestran la realidad actual del indígena y como ya mencioné, el actor principal es un indígena. Entonces es fuerte como esta persona, Don Plutarco, en la película, le toca llevar a la pantalla miles de historias de miles de indígenas. Y creo que es una película para tomar conciencia, para valorizar el trabajo del indígena, para respetarlos y darnos cuenta de que realmente eso es nuestro país, eso somos nosotros, porque con
la combinación de razas y todo esto, se perdieron muchas cosas, sin embargo, las raíces indígenas las tenemos todos los mexicanos. Entonces, yo les recomiendo ver esta película y verla desde un punto más crítico. Y si lo hacen, pues me dejan en los comentarios qué tal les pareció. Bye.